Señor, sin ti, Señor, sin ti, Señor, oh Señor, no podemos hacer nada, Dios mío. Necesitamos tu presencia, Señor Jesucristo. Por eso hemos venido, Señor, a alabar y glorificar tu santo y precioso nombre. Vamos a cantarle gloria a Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer, dice la Escritura. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas, 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 alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Alabanzas, Señor, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Él es bueno y para siempre su misericordia. Si hay un lugar donde podemos venir, adelante de Él a poner nuestros problemas. Si hay un lugar en el cual podemos venir a buscar descanso, ese es el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oh Señor, que esta tarde sea, Señor, de milagros y prodigios, Dios mío bendito. Que sea, Señor, un momento especial contigo, Señor, donde podamos, Señor, ser llenos de tu presencia, oh Dios, Señor de la gloria. Alabanzas, 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 alabanzas. Oh bendito Rey, bendito Dios, bendito Dios. Te alabo, Señor, te alabo y te exalto. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, Señor Jesucristo. Oh Dios mío, mira a tus hijos aquí. Estamos, Señor, sedientos de ti, buscando tu presencia, Señor, buscando tu protección, Dios mío. Padre Santo, el mundo, Señor, se está llenando de más maldad. Están reproduciéndose en su maldad. Pero sabemos, Señor, que aquí en tu iglesia, Señor Jesucristo, tenemos un lugar donde podemos venir a descansar, donde estamos protegidos, Señor Jesucristo. Y es en tu presencia, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, gloria a su nombre. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Alabanzas, 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 alabanzas. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Vamos a ver, gloria a Dios, mientras busca el otro canto, mi hermana. A ver si le pedimos a nuestro hermano José Torres que nos haga una oración y nos lea un salmo. Yo creo que ya es tiempo, hermano, ¿verdad? De que nos lea un salmo y nos dirija en una oración antes de la predicación. Aquí está, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Para después cantar el último canto y entrar a la palabra de Dios. Aquí está, hermano. Aquí, para que todo el mundo vea que es como se llama. Gloria a su nombre. ¿Verdad que es un hombre de fuego, ¿verdad, hermano? Amén. Un hombre de fuego. Gloria a Dios. Así es que bendito el nombre de Jesús, Santo de la gloria. Te alabamos, oh Señor, te alabamos, te glorificamos, Cristo. Cristo bueno eres, Padre celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quiero darle también la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en esta hora a través de la plataforma de Facebook y YouTube, que están ahí conectados escuchando el servicio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 91. Salmo 91, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo
y adarga es su verdad. Oh, sí, Señor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Gloria a Jesús. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hallarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Jesús. Amén. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Una oración, hermano, para que podamos entrar en la palabra. Llévanos en una oración de fuego, de Espíritu Gloria Santo. A Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Oh, aleluya. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que guía nuestros caminos hasta llegar a este lugar. Señor Jesús, te agradecemos porque solo tú eres el dueño de nuestro tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar en este lugar este día. Gloria a Jesús. Ahora llénanos del Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra, Señor. En el nombre del poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno, ya hermano nos leyó un salmo y me llamó mucho la atención. Siéntese, hermano, cuando ya leímos ese salmo, porque dice el salmo que Él nos va a librar, nos va a cuidar, nos va a proteger, pero dice, oiga bien lo que dice el salmo que leyó, por cuanto has puesto, dice, tu amor en mí, y porque has conocido mi nombre. Note usted, o sea, después de esas promesas siempre hay un mandamiento, y Él lo que quiere es que pongamos todo nuestro amor en Él. Ya conocemos el nombre. Ahora falta que pongamos todo nuestro amor en Él. Entonces, hermanos, quiero hablar ahora de un tema, gloria al nombre de Jesús, y es entra a Damasco, se llama el tema. Y vamos a ver en Hechos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Entra a Damasco, Hechos 9, 1, 6, y luego vamos a leer el capítulo 22, verso 10. Pero vamos a leer en esos dos capítulos, en esos dos versículos, vamos a versar el mensaje de hoy en día. Hechos 9, del verso 1 al 6. Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Al final vamos a dejar la oración final, primera instrumental. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el nombre de Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para dónde pidió cartas? Para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Dígale, yo soy de este camino. Y usted va a entender después por qué. Porque dice la Escritura que él pidió cartas a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A dónde le dijo que tenía que entrar? ¿Para dónde iba? Para Damasco. Por eso se llama el título: Entra a Damasco. ¿Por qué le dijo que entrara a Damasco? Vamos al otro capítulo que quiero que también hablemos, Hechos 22. Hechos capítulo 22, el verso número 10. Vamos a ver qué es lo que dice. Hechos 22, 10. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo estoy gozoso de estar en la casa del Señor. Oh, yo estoy feliz, feliz. Y sé que los hermanos que están aquí, también los que están ahí en las plataformas, están gozosos. Así es que dice Hechos 22, 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Otra pregunta. Y el Señor me dijo: levántate y ve a dónde, a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Modo imperativo: está ordenado que hagas. Ahí se te va a decir. Bueno, y ahora el hermano José Torres, como ya tanto tiempo hasta el apellido se me había olvidado. El hermano José Torres ya oró nos dio el salmo, abrió el salmo, oró por el mensaje, así es que vamos entonces a empezar a desarrollar el tema, ¿verdad? Miren, hermanos, luego de los relatos sobre la conversión en Hechos capítulo 8, suceden unas conversiones. Y hablamos ahí de la conversión del eunuco etíope y el ministerio evangelístico el cual tenía Felipe. Pero vamos a hacer un paréntesis en este libro, porque resulta que cuando Lucas empieza a narrar esto, nos pone o aborda la conversión de Saulo. Saulo va a ser la figura de aquí en adelante, refiriéndose a su obra y a su persona, el apóstol de los gentiles. Ahora, el relato de la conversión de Saulo, también, por decirlo así entre paréntesis, es un preparatorio para lo que sigue en relación con la evangelización del mundo gentil. Este nos denota a nosotros, hermanos, en lo que corresponde, nos da detalles acerca del ministerio del apóstol Pablo, y verdad, y hasta su liberación de la cárcel donde había sido puesto por Herodes, el cual había decidido darle a muerte. Ahí está toda la historia de él. Es a partir ahí donde comienza realmente los hechos del apóstol Pablo. Ahora, en estos relatos, hermanos, sobre la extensión de la iglesia en el mundo greco-romano, los personajes que ahora se van a citar continuamente, oiga bien, están relacionados con las actividades de ese perseguidor de la iglesia, pero ahora convertido. Porque la conversión de Saulo es de suma importancia. Es como un hecho histórico en lo que es la capital de la evangelización del mundo gentil. Miren, hermanos, quiero que hagamos la introducción ya, porque en esta ocasión quiero hablar sobre por qué le dijo: entra a Damasco. ¿Qué es lo que había en Damasco? Porque el pasaje que estamos leyendo, que Saulo de Tarso iba no con buenos fines o con un buen espíritu o a nada bueno hacia ese lugar. Dice que en el camino tuvo un encuentro con el Señor de la gloria, nos relata. Resulta que este hombre iba por la lana, pero salió trasquilado. O sea, lo que le quiero decir en pocas palabras, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora iba a ser un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Pero qué es Damasco? Resulta que Damasco, hermanos, es la capital actual de Siria. Es una ciudad muy antigua que data desde el 1600 a.C. Ya su nombre había sido mencionado en la Biblia del Antiguo Testamento. Y note usted que dice que al estar postrado en tierra y ciego,
le pregunta él al Señor y le dice: ¿y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice inmediatamente: levántate y entra a Damasco, y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Mi pregunta es: ¿por qué Damasco, hermanos? ¿Por qué no le dijo: regrésate a Jerusalén o ve a otra ciudad? Sino que le dijo: entra a Damasco. Es que ahí en Damasco, hermanos, fue donde se convirtió al cristianismo. Fue ahí mismo, hermanos, donde él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Fue ahí mismo donde el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Mire la conversión del apóstol Pablo, o Saulo, como se llama, ¿verdad? Resulta que no puede explicarse como algo natural, sino como esa operación admirable de la gracia, en esa ejecución de esa determinación soberana que Dios había establecido antes del nacimiento de él. Por eso es que él dice en Gálatas 1:15, el apóstol Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, oiga, es que esto es de parte de Dios desde que, oiga lo que le dice el apóstol Pablo: pero de cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo dice que lo llamó? Desde el vientre de su madre. O sea, Dios ya tenía un plan para este hombre antes que naciera. Mire cómo es Dios de hermoso. Es que en el tiempo de Dios, aquí se había llegado el momento en que el escogido por él fuese llamado a salvación. Es que no hay regalo más grande de parte de Dios, hermanos, que la salvación del alma. Mire cómo está el tiempo ahora y todo el mundo predica acerca de los tiempos del anticristo y la tribulación y el arrebatamiento y todas las cosas que se están dando en el mundo. Pero es necesario que le hagamos entender algo más a la iglesia, hermanos. Y es que realmente estemos preparados para ese momento. Dios nos ha llamado a que nos preparemos para ese momento. El arrebatamiento es algo inminente, es algo que viene, pero ¿estaremos preparados para ese momento? Esa es la pregunta. Miren, hermanos, el derribado a tierra, porque dice que cayó a tierra, se enfrentó con una realidad como todos nosotros. Es que cuando él cayó a tierra, eso quiere decir, hermanos, que van a haber momentos que vamos a llegar hasta abajo. Vamos a tocar tierra. Y Dios muchas veces, hermanos, permite enfermedades, problemas, situaciones. No es que las cosas, Dios permite que lleguen a nuestras vidas para derribarnos a tierra y darnos a entender, oiga bien lo que le voy a decir, para que nos enfrentemos realmente al señorío, el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es que es necesario que el orgullo del hombre sea derribado a tierra, hermano. Hay mucho orgullo dentro de la iglesia del Señor. Hay corazones soberbios y orgullosos, y un corazón así difícilmente se va a salvar. Pablo tuvo que enfrentarse cuando fue derribado a tierra, porque ese hombre era un letal perseguidor de la iglesia, y se enfrenta a esa realidad de la resurrección de Cristo y el señorío de nuestro Señor, al quien él despreciaba y a cuyos seguidores él perseguía. Miren que esto no fue una conversión sencilla. Cuando un alma viene y se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo y es llena con el Espíritu Santo y dice, oh, otra alma se convirtió. Es que no es cualquier cosa, no es sencillo. ¿Por qué los contamos por número? Oh, se bautizaron tanto, oh, tantos. No. La conversión del alma, como lo que pasó con el apóstol Pablo, no fue sencilla. Se podría decir que fue una conversión violenta, por decirlo así, amados hermanos. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque se produjo en ese momento que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo un cambio radical, un estilo de vida diferente y de propósitos.
¿Qué pensó usted el día que venía a los pies de Jesucristo? ¿Qué pensó usted que las cosas iban a seguir igual? ¡No! Cuando uno se enfrenta, cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, tiene que haber un cambio. Note que Jacob dice que estaba luchando con un varón, hermana Brenda, y dice que lo agarró. Y toda la noche estaba luchando con él, y el ángel le decía: suéltame, y él le decía: no te suelto hasta que me bendigas. Oh, qué bonito eso, ¿verdad? Yo me podría agarrar también del Señor por una bendición. ¿Cree que no lo haría, hermano? Claro que sí. Cualquiera por una bendición lucharía, por una bendición. Pero el ángel le dice: suéltame que ya raya el alba, está amaneciendo. Y él le dijo: no, hasta que me bendigas. Y dice que le tocó esta parte. Y ya Jacob, después de caminar, ya empezó a caminar diferente, porque lo descoyuntó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, ya usted no va a caminar como caminaba. Ya usted no va a hablar como hablaba. Ya no va a pensar como pensaba. Porque el encuentro con nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado totalmente en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de caminar. No se oyen los gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oh, bendito Dios. Esta acción en Damasco despertaba las iras de sus anteriores correligionarios que procuraban matarlo. Y mire, hermanos, el que había sido el perseguidor será perseguido ahora por todas partes, porque es un hombre nuevo entregado plenamente al Señor. Oiga lo que le voy a decir. No hay una razón lógica, que es lo que los hombres buscan, que pueda explicar ese cambio. Usted le puede decir qué produjo ese cambio en su vida, no sé. Pero una cosa sí sé, que yo conozco al que cambia a las personas, porque nos ha salvado con esa fuerza transformadora del Señor resucitado y la fuerza de su Espíritu. Gloria a Dios. Miren Lucas, cuando empieza el relato, dice que todavía respiraba amenazas Pablo y homicidio contra los discípulos del Señor. O sea que en un sentido genérico contra los cristianos, cabe decir ahí una cosa, que ese hombre odiaba a los cristianos. Porque dice que respiraba todavía amenaza y odio contra ellos. No aguantaba por ver un cristiano para matarlo o llevárselo. Saulo llevaba el nombre del primer rey de Israel, Saúl, y era igual que él, de la tribu de Benjamín. Quizás por esa razón sus padres le pusieron ese nombre. Era judío, nacido en Tarso de Cilicia, hijo de fariseos, y él mismo pertenecía al grupo de los fariseos. No era cualquier cosa, era un hombre profundo conocedor de las Escrituras, preparado teológicamente bajo la dirección de uno de los mejores maestros conocidos de ese tiempo, Gamaliel. Pero con toda seguridad era miembro del Sanedrín, ya que participaba, hermanos, en votaciones y también tenía que ver con sentencias dictadas contra los cristianos. Pero para pertenecer a ese concilio que él pertenecía, era necesario que fuese un hombre casado o viudo, ya que los solteros, oiga bien, de acuerdo a ellos, no podía pertenecer a ese tribunal. Lucas dice, según relata en el libro de los Hechos, que estaba poseído Pablo por un intenso odio interno contra los cristianos. Respiraba en la forma que expresa la Biblia. O sea, inhalar odio. ¿Usted ha visto personas así? No, todavía no. ¿O sí ya lo vio usted? Al extremo como Pablo, que respiraba, inhalaba odio, dice, contra los cristianos. La amenaza y la muerte eran puntualmente el punto que había llegado a ser el mismo aliento que sostenía la vida de Pablo. El homicidio y el asesinato era lo que era en sí.
ese odio interno que desataba contra los discípulos del Señor, no solo contra los apóstoles, sino contra cualquier cristiano o cualquier seguidor de Cristo. Mire, dice la Biblia que Saulo visita al sumo sacerdote en Jerusalén. Y lo visita para obtener cartas destinadas a la sinagoga de Damasco. La forma verbal que dice el texto es pidió cartas. Una petición como favor personal. Interesante algo ver aquí, hermano, miren. Cuando alguien se une para destruir a otro, oiga, no importa que ellos sean enemigos, pero si se tienen que unir para destruir a alguien en común, lo hacen. Y resulta que interesante apreciar algo aquí. Cómo nuevamente se unen contra los cristianos y contra Cristo. Porque los fariseos y los saduceos no se llevaban. Y resulta ya que Saulo era un fariseo, quien le está pidiendo cartas a un saduceo. O sea que en ese momento, hermanas, las diferencias que tenían ellos, oigan, las diferencias que ellos tenían como fariseos y saduceos, las habían cancelado. Porque perseguían un fin común. Y era la destrucción de los cristianos. Ahora, miren lo que vamos a ver aquí. Como le dije, Damasco era una ciudad antigua. Pero la misión del apóstol Pablo era desenmascarar, agredir a los cristianos. Y había algo. Buscaba hombres y mujeres que se encontrasen en Damasco para conducirlos presos, literalmente atados a Jerusalén. A los cristianos, si usted nota, cuando estábamos leyendo la escritura, yo le dije, hombres y mujeres de este camino. Yo le dije, ponga atención cuando dice de este camino. No se estaba refiriendo al camino literal a Damasco, sino que a los cristianos se les identifica como los hombres y mujeres del camino, en alusión que caracterizaba a la comunidad cristiana que estaban anunciando el camino que lleva a la vida eterna, que es Jesucristo mismo. Así le llamaban a los cristianos, los del camino. ¿Por qué? Porque predicaban el camino hacia la salvación. Note usted, hermanos, la distancia entre Jerusalén y Damasco era más o menos 250 kilómetros. Lo que se suponía para las caravanas era un viaje aproximado de 6 a 7 días para hacer ese recorrido. Ahora, como era un centro de comunicaciones, un centro de negocios, Saulo detectó inmediatamente que había un peligro para el judaísmo, al cual era el celoso. Porque él dijo, no, estos se van a extender hasta esa ciudad. Y desde ahí, como es un centro de comercio, se pueden ir extendiendo hacia otros lugares. Pablo sabía que había muchos cristianos en Damasco. La pregunta que surge ahí, hermano José, es, ¿y cómo llegaron ellos ahí? A Damasco. ¿Cómo llegarían? Probablemente después del capítulo 8 de Hechos, ¿verdad?, se produjo a consecuencia de la persecución que hubo en los días de Esteban. También acuérdese que puede ser que los cristianos en Damasco también pudieron haber llegado el día de Pentecostés, porque hubieron lenguas. Y ellos entendían, dice, todos los que habitaban alrededor de Jerusalén habían escuchado las lenguas en sus propios idiomas por la predicación del apóstol Pedro. Ahora, note bien, Pablo estaba a punto de completar el camino que le llevaba desde Jerusalén a Damasco. Con toda seguridad, ya quizás iba llegando a la ciudad, cuando ocurre un suceso al mediodía. Y dice que cuando el sol brilla en su máxima fuerza, que es a mediodía, más o menos el viaje a Damasco pudo haber durado mucho menos tiempo que habitualmente necesitaban. Pablo necesitaba llegar, acuérdense, se tardaban de 6 a 7 días para llegar. Pablo pudo haber llegado en menos tiempo, porque si hay alguien que esté enojado, como ese hombre, y llevaba un propósito, llega antes del tiempo. Porque ese hombre le urgía llegar a Damasco. Respiraba odio de tener eso. Y resulta, hermanos,
que repentinamente, hermanos, como un relámpago, Pablo y sus compañeros de viaje fueron rodeados de ese resplandor de luz que procedía del cielo. Esa intensidad luminosa, oiga bien, tiene que haber sido tan fuerte, porque ese sol a mediodía en esos lugares era fuerte. Pero la luz era tan fuerte que dejó ciego al apóstol Pablo. Yo creo que en la Biblia esta luz se asocia con la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Porque acuérdese que en San Juan 17:5 el Señor Jesús dice, cuando se refiere: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo al principio. Rodeado de esa luz, el apóstol Pablo cayó a tierra. No dice el medio que utilizaba para el viaje, porque no lo dice. Pero es probable que fuese cabalgando, porque dice que cayó a tierra. Enfáticamente lo dice la Escritura. Aquel hombre que llevaba las cartas, aquel perseguidor, había dejado su poder, su orgullo, su odio, todo lo había dejado. Y ahora esa luz lo había dejado ciego. Oiga, y había caído a tierra. No quedó tendido a consecuencia del golpe recibido, sino que dice que se mantuvo en tierra como resultado de aquella luz que lo había rodeado, porque era la gloria misma de Dios, ante cuya presencia solamente todos tenemos que postrarnos delante de él en tierra. Aquel hombre que llevaba tal vez un buen caballo, una buena espada, cartas que le daban autoridad para destruir a los cristianos. Hubo alguien que lo paró. Por eso es que yo le voy a decir una cosa: por más orgulloso que alguien se ponga, por más fuerte que alguien se crea, por más poderoso que se crea sentir en esta tierra, delante de la presencia del Señor, cuando el Señor lo tira a tierra, le está diciendo: un momento, le dijo a Pablo, usted no sabe quién está persiguiendo, usted no sabe quién soy yo, y usted sabe que delante de mí, dice la Escritura, se va a poner de rodillas todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Pum! Lo aventó a tierra. No hubo carta, no hubo espada, no hubo autoridad más grande que la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. No hay hombre en esta tierra, hermanos, por mucha autoridad que crea tener, va a poder estar de pie delante de su gloria. Y desde esa posición en que estaba en tierra, hermano José, desde ahí, la voz que hablaba con él le dijo en hebreo 2 veces, por su nombre lo llamó y le dijo: Shaul, Shaul. No estaba usando la forma helenizada Saulo, sino el nombre hebreo. Y la voz que estaba hablando, lo estaba llamando la atención. Al repetir 2 veces el nombre, es natural en el idioma hebreo. Es como que si le estuviesen diciendo: José, presta atención. Saúl, presta atención. Esa pregunta lo llenó de admiración a él. ¿No ha escuchado usted esa voz todavía? Esa voz la vamos a oír tarde o temprano. Y es necesario que prestemos atención, porque domingo a domingo se está predicando el Evangelio. Por todos lados se está predicando el Evangelio. Por todos lados se está hablando Dios a las personas. Pero la misma Escritura dice en Job que de una o de 2 maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Pablo, cuando escuchó esa voz, se llenó de admiración, porque veía aquel resplandor y que hablaba con él y le estaba inculpando de ser perseguidor. Y la pregunta es clara y le dice: ¿por qué me persigues? Pienso yo que en ese momento, por la mente del apóstol Pablo, quizás
surgió la advertencia de su maestro Gamaliel, ahí en el capítulo 5 de Hechos, verso 39, cuando en el Sanedrín le dijo: dejen en paz a los cristianos. No fuese que se estén ustedes luchando contra Dios. Él se lo dijo: déjenlos tranquilos. No sea que estén luchando contra Dios. Creo que el discípulo de él estaba afrontando la situación. Se estaba enfrentando a un poder más grande de esta tierra. La voz, esa voz con autoridad, le preguntaba: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Verdad que no le dio sentido, hermano? Sí, que no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. ¿O no es así? O quiere decir, no, yo no sé si lo voy a entender, o quiere decir que si usted me persigue a mí, es como que lo esté persiguiendo a él. Amén. Así es. Y si yo lo persigo a usted, como que lo estoy persiguiendo a él. Así de delicado es el asunto. Miren, gracias hermano José que me ayudó, porque no había caído muy bien. Porque resulta que yo me hago la pregunta, si es que Pablo andaba siguiendo a los cristianos, no a Jesús. Pero la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo: ¿por qué los persigues? No, ¿por qué me persigues? Y note usted que le llena de confusión, porque él era un fariseo probado, un hombre de acuerdo a la ley, celoso, perseguidor de los cristianos, porque los consideraba blasfemos contra Dios. Sin embargo, el que hablaba con él se presentaba a él como alguien que perseguía. Y no es de extrañar que Pablo, la primera reacción que tiene, ¿cuál es, hermanos? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Imagínese usted, tirado a tierra, ciego, no veía, solo escuchaba la voz, y le dice: ¿quién eres? No dijo solamente quién eres. Y si un judío decía Señor, es porque se estaba refiriendo al Dios de Israel. A nadie más le llamaba Señor, a nadie. Pero él sabía que esa voz, esa luz, ese momento era algo sobrenatural, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Me suena al Dios de mis padres. Eres tú el que habló con Moisés. Note usted, tirado en tierra, estaba tirado en el suelo. Señor tuvo que humillarlo. ¿Y sabe cuál es el momento en que uno clama al Señor? Cuando está con el agua hasta el cuello, nos acordamos de él. En una enfermedad, en alguna situación, ahí es donde buscamos al Señor. Pero que no se nos olvide, hermanos, que el Señor, así nos dé o no nos dé, tenemos que servirle y ser fiel siempre. Saulo estaba tirado en la tierra y ciego. ¿Quién eres, Señor? Eres el Dios que le habló a Moisés. Eres el Dios de nuestro padre Abraham. ¿Quién eres? Porque no podían pronunciar el nombre, porque el mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues era un conocedor de la ley. ¿Quién eres, Señor? ¿Eres el Dios de David? ¿Eres el Dios de Isaac? ¿O eres el Dios de Jacob? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y note usted, hermano, ¿quién era el que decía ser perseguido por él? Y es interesante, hermanos, que al que se dirige, aquel cuya voz había oído al llamarle Señor, Pablo estaba reconociendo la deidad del que le estaba hablando, que era Dios. Y la pregunta de Saulo inmediatamente tuvo una respuesta, porque le dijo: yo soy. Dígalo, hermano. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso creo que confundió más a Pablo, porque aquel que hablaba con él, oiga bien, rodeado de gloria, era el mismo Jesús, el Dios de Israel, el Dios de aquellos que él estaba persiguiendo con odio y con furor para matarlos, a quien él consideraba un maldito, del que negaba su resurrección y mucho menos podía admitir que él era el Dios de la gloria.
Jesucristo hablándole desde el cielo. Y posiblemente la mente de Saulo viajó y trajo al recuerdo las palabras finales de los capítulos anteriores de Esteban ante el Sanedrín. Cuando dijo Esteban que estaba siendo apedreado: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Oiga, hermanos, ahí mismo estaba Pablo cuando dice la Escritura que lo estaban apedreando a Esteban. Note aquí, hermano, Saulo, derribado en tierra, recibió la primera gran lección teológica sobre la iglesia. Y aquí vamos a lo que dijo, el hermano lo dijo, él fue el que me ayudó. Y aquí vamos a entender algo que Dios le enseñó a Pablo, hermanos. Y es que los cristianos y Cristo forman solamente el mismo uno. Años más tarde, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y enfatiza y desarrolla esta verdad que aprendió aquí en Damasco, hermanos. El apóstol Pablo, ¿cuánto había hecho persiguiendo y maltratando a los cristianos? Dice él. Y dice que lo había hecho también contra Jesús. De otra manera, Saulo estaba persiguiendo a Dios mismo. Note usted, hermano, Zacarías 2:8 dice: porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Pablo aprendió aquí una lección, que cuanto usted le haga o yo le haga a un cristiano, es como que se lo estemos haciendo a él. Pablo aprendió esa lección, y es una lección que todos debemos aprender. Porque ¿cuál fue el mandamiento, hermano, que él dejó? En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman los unos con los otros. Es más, le voy a decir algo. No solo oyó la voz de Jesús, Pablo, sino que lo vio personalmente, como luego le dijo a Ananías en el verso 17 y a Bernabé en el verso 27. Convertido en apóstol de Cristo, le recordaría a los corintios que él había visto al Señor en 1 Corintios 9:1. Todo desprecio, oiga bien, aquí lo vamos a enfatizar más, todo desprecio hacia un miembro del cuerpo es un desprecio a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero para ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? ¿Qué necesitamos hacer para ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Quién me dice? Número 1, arrepentimiento, dijo. Número 2, ¿qué más? Bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y número 3, ser llenos con la promesa del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida en santidad. Note usted, hermanos, ya vamos a ir terminando. ¿Qué misterio encerraba la ciudad de Damasco? ¿Quién lo mandó a Damasco, hermano? Mire que Damasco significa en sí lugar bien regado. Y aleluya por eso. Porque algunos símbolos que la Biblia usa para el Espíritu Santo son el agua, el aceite, el fuego, el viento. Damasco significa un lugar bien regado. Cuando nosotros somos ungidos, somos llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, no nos hace falta absolutamente nada. Estamos completos. ¿Sabe qué te está diciendo hoy el Señor a través de este mensaje? ¿Sabe qué fue lo que le dijo al apóstol Pablo? Levántate y entra a ese lugar bien regado. Ven, sé obediente a la orden como el apóstol Pablo lo fue. Pablo, a pesar de estar ciego, no agarró otro lugar, sino que se fue para Damasco. Y sabe que a raíz de esa obediencia el apóstol Pablo recibió la vista. Sí, primera parte, son 3 cosas.
Número uno, ¿cuál fue lo primero que a raíz de la obediencia de Pablo sucedió? Recibió la vista. Oiga, cuando nosotros venimos de ese mundo, venimos ciegos. Porque no tenemos la experiencia ni conocemos realmente la gloria de Dios y lo que Dios hace. Bueno, al menos muchos escuchan hablar de Dios, pero la experiencia no la tienen. Porque la experiencia se vive a partir del Pentecostés. Es necesario que entremos a ese lugar bien regado. Dios abre el entendimiento. Dice también que el creyente sin el Espíritu Santo en su vida no puede ver más allá de lo que quieren, de lo que ven sus ojos. Las personas sin Dios están ciegas espiritualmente, viven en tinieblas. No tienen visión, la vista es corta, no alcanzan a percibir el pecado. Si usted les pregunta, dicen, no, yo no hago nada. Yo no bebo, yo no fumo, no bailo pegado. Yo estoy bien. Yo no me meto con nadie. De mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, no me meto con nadie. No perciben de que realmente dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos ha distanciado de Dios. Pero Dios mismo, a través de su Hijo, fue que puso ese puente y quitó esa brecha para que pudiéramos llegar y alcanzar salvación. Por eso dice 2 de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, oiga bien, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Iglesia del Señor, necesitamos ver la gloria de Dios. Entremos a ese lugar bien regado. Hay bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Jesús. ¿Cuántos quieren bendición? Pero ¿cuántos quieren obedecer el mandamiento? Ya no se oyó. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren obedecer el mandamiento? Cuando dicen bendición, amén. Cuando dicen mandamiento, amén. Men es hombre, no. Amén. Gloria a Dios. Pero le voy a decir algo, hermanos. No hay bendición sin cumplimiento del mandamiento. No. Allá hay iglesias que le van a enseñar a usted que solo bendición, 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 bendición y bendición. Y a la gente le encanta agarrarse de la bendición. Lea la Escritura. Detrás de una bendición está un mandamiento que cumplir. ¿Quieres la bendición? Esto es lo que tienes que hacer. Así lo dice el Señor. Ahora, yo le podría decir a usted bendición, 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 y le aseguro que la gente va a estar contenta conmigo. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero si ya le digo, mire, con que no lleguemos al nivel del apóstol Pablo cuando odiaba a los cristianos y vaya a tener eso contra mí, suficiente. Porque acuérdese lo que dice, no es a mí quien usted va a perseguir. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos, en otras palabras, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando entremos a ese lugar bien regado, vamos a satisfacer nuestra sed. Vamos a refrescar nuestra alma, vamos a tener reposo, vamos a dar frutos. Dejaremos de ser niños de nuestro modo de pensar. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pablo, después de que respiraba amenazas, hermana, llegó a convertirse en un fiel seguidor de Jesucristo. Todos los días de su vida, desde ese momento, cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, aún dice en el libro de los Corintios, murió por causa del Señor. Murió por causa de Él. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por causa del Señor? No me responda. Qué fácil decirlo. Morir por causa del Señor. En conclusión,
¿Cómo vamos a ser llenos, hermano? ¿Cómo vamos a ser llenos del poder de Dios? Necesitamos entrar a ese lugar bien regado con la gloria de Dios. De verdad. Yo le aseguro que nunca vamos a ser los mismos. Tenemos que entender completamente, hermanos, comprender la dimensión. Oiga bien, y aquí quiero enfatizar, con esto voy a terminar, porque tal vez ya lo cansé. Quiero enfatizar y que comprendamos. Yo no sé si usted logra ver la dimensión de lo que es ser un verdadero cristiano y un fiel seguidor de Jesús. O sea, hermanos, pongámonos a pensar un momento. Podemos ver la dimensión de lo que es realmente ser un fiel seguidor de Jesús. No le estoy hablando solo de creer en Jesús. Estoy hablando de ser un seguidor de Jesús. No un creyente, un discípulo. ¿Qué le gustaría ser a usted? ¿Un creyente o un seguidor? Un seguidor. Entonces, para ser un seguidor de Él, Él es nuestro modelo. Y tenemos que hacer lo que Él, pues, nos ha mandado a hacer. Así es que con eso vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ponga la que le canto, hermano. Hermanos, yo quiero de que realmente, yo tengo hambre para que nos llenemos del Espíritu Santo. Que no sea solamente algo de que vino y se va a ir, pero no, igual como se fue, no. Que nos vayamos de aquí, hermanos, llenos del Espíritu de Dios. Dele volumen, hermano. No, déjalo así. Déjalo así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Démele volumen, vamos a orar. Yo quiero que recibamos el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, Padre Celestial.